Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy empiezo rapidito porque tengo la bandeja full de información y no quiero que se me vaya el programa sin ofrecérselo todo a ustedes. Vamos a comenzar por una denuncia que tiene mucho que ver con estos regímenes socialistas del siglo XXI que se están apoderando de toda la región. El abuso, la violación a los derechos humanos, que es el plato fuerte de cada día. Ocurrió en Venezuela el lunes pasado, es decir, hace apenas 2 días, en un automercado en una zona de Caracas que se llama Los Chaguaramos. Vamos a ver la imagen del automercado primero. El automercado se llama San Bento, un automercado que tiene muchísimos años en la misma zona y cuyos propietarios son de origen portugués, como la mayoría de los propietarios de expendios de comida en Venezuela. San Bento, ahí tienen ustedes la fachada, es un mercado, ustedes lo ven, no de los grandes supermercados en Venezuela, un mercado que a los que se les dice abasto en Venezuela. San Bento se llama el supermercado. Pues, ¿quién entró a hacer una compra? Pues el general en jefe, Jacinto Pérez Arcay. Vamos a ver la imagen de Jacinto Pérez Arcay para que la gente lo conozca. Ahí lo tienen ustedes, un hombre de 83 años que ya estaba retirado y Chávez lo reincorporó a la Fuerza Armada, aparte de que le dio el ascenso a general en jefe. Ahí lo tienen ustedes con Maduro. Y bueno, se dice que era una de las figuras dentro de la Fuerza Armada más cercanas a Hugo Chávez, que fue mentor de Hugo Chávez. Es decir, podríamos decir incluso que muchas de los crímenes cometidos por Hugo Chávez y que todavía tienen sus consecuencias y que acabaron con el país, pues son responsabilidad de este señor que fue su mentor militar y político. Bueno, o uno de sus mentores. Pérez Arcay entró a El Abasto, al mercado, a este pequeño mercado, y preguntó si había azúcar. En Venezuela no hay azúcar, en Venezuela no hay nada. Él entró además con la autoridad de general en jefe que le impuso Hugo Chávez a preguntar si había azúcar. La cajera del mercado respondió: no hay azúcar gracias a Nicolás Maduro. Dijo, pues el general en jefe Pérez Arcay montó en cólera y llamó a una comisión de la Guardia Nacional Bolivariana, que llegó al sitio inmediatamente, porque imagínense, respondiendo a una orden de un general en jefe que les ordenó que se llevaran inmediatamente a la cajera presa por rebelión y faltarle el respeto al presidente Nicolás Maduro. La comisión de la Guardia Nacional Bolivariana se llevó a esta joven presa porque ella dijo no solamente lo que pensaba, sino lo que es verdad. Se la llevaron presa, ya hoy la pusieron en libertad, pero bajo régimen de presentación. O sea, tiene un juicio por rebelión y por faltarle el respeto al presidente por la respuesta que le dio a Pérez Arcay. Pero eso no es todo, sino que Pérez Arcay puso contra la pared a los propietarios de este supermercado, del supermercado San Bento, que son de origen portugués, y les dijo que si no despedían a la joven, que él los iba a acusar de acaparamiento, los iba a meter presos y les iba a cerrar, a expropiar el local. Todo eso lo hizo este hombre de 83 años que fue reincorporado y ascendido a general en jefe por Hugo Chávez. Esas son las cosas que pasan en Venezuela y que algún día, quienes las han propiciado y quienes las están apoyando y quienes están de alguna forma siendo cómplices de la situación angustiosa que, por ejemplo, esta joven venezolana está viviendo en este momento, van a tener que pagar y van a tener que responder ante una verdadera justicia. Vamos a ir a un corte y al regreso vamos a irnos a Cuba, donde estas cosas son también plato de cada día, de donde además vienen todos estos atropellos y estas violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo en Venezuela, porque el manual es redactado en Cuba. Y vamos a conversar sobre este tema de la reapertura de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, el cumpleaños de Fidel, que es mañana, y que van a celebrar como una especie de reto
hacia Estados Unidos porque la fiesta va a ser frente a la sede precisamente de la Embajada de Estados Unidos que reabrirá el próximo viernes. Al regreso vamos a conversar con un especialista, con Rolando Bejar. Ya volvemos. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate y ya estamos con Rolando Bejar. Rolando Bejar es analista político, es cubano, es columnista de El Nuevo Herald. Hay cosas que uno se pregunta con esto de las nuevas relaciones entre Estados Unidos y Cuba que uno no tiene la respuesta dentro de la lógica. Vamos a ver si Rolando Bejar puede ayudarnos el día de hoy. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Es siempre un placer estar contigo. Mañana es el cumpleaños de Fidel Castro y... Eso, bueno, te me adelantaste. Ajá. Bueno, creo que además la celebración del cumpleaños va a ser como un reto a Estados Unidos, porque es que ellos, a mí lo que me llama la atención, una de las cosas que me llama la atención, Rolando, es que ellos están en un plan de reto todavía con Estados Unidos y dicen que, por ejemplo, que el tema de la reapertura de la embajada en La Habana, de Estados Unidos en La Habana, es como el triunfo de Cuba sobre Estados Unidos y siguen manteniendo ese mismo discurso. Y mañana parece que van a celebrar el cumpleaños de Fidel frente a La Habana, frente a la sede de la embajada americana como para retar, pues. Bueno, no es una casualidad que el restablecimiento de relaciones y la visita nada más y nada menos que del secretario de Estado de los Estados Unidos, señor Kerry, ocurra al día siguiente del cumpleaños de Fidel. Eso no es una casualidad, eso fue decidido a priori, porque ¿por qué razón tenían que demorarse tanto después de la apertura de la embajada cubana en Washington para abrir o reabrir la embajada norteamericana en La Habana? Se hace precisamente el día 14 en celebración del cumpleaños y, como tú bien has dicho, el gobierno cubano y mucha de la población que todavía piensa más o menos por esa línea, no por otra cosa que por lo que les han enseñado durante 55 años, donde no han tenido la oportunidad de disfrutar de libertad de prensa, de libertad de información. O sea, los parámetros, los patrones desde los cuales hacen su análisis la población cubana es basada en la información vertida directamente y dirigida directamente por el gobierno cubano, que tiene un solo periódico, que es el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, y se supone que esa sea la verdad del país, y toda la televisión en sus manos, toda la radio en sus manos, una prohibición total de la comunicación de otras ideas. Entonces han creído durante 55 años que todos los problemas de Cuba se deben al embargo, se deben a la posición norteamericana frente al gobierno de la isla. ¿Y sí lo creen? Sí lo creen, sin duda lo creen. Es más, es peor. Hay gente que ya vive aquí, que vivió allá durante muchos años y también lo creen aún estando aquí. Porque la manera en que el gobierno cubano ha manejado la propaganda son de las tres cosas que le ha funcionado bien al gobierno cubano. Una es la propaganda, otra es la represión y otras son las prisiones. Es muy raro el caso de que se escapen presos en Cuba. Las cárceles cubanas. Eso no se ve. Jamás tuve ninguna noticia que se escapó un preso en Cuba. Eso funciona a la perfección. O por lo menos funcionaba. Ahora que son más sobornables, puede ser que se empiecen a Ahora, ver. el tema de la propaganda les funcionó porque, bueno, ellos pudieron, primero no era un mundo globalizado cuando ellos lograron asentar esta revolución en Cuba, ¿no? Es decir, que no había medios instantáneos, no existían las redes sociales, no había internet. No. Pero es que aún hoy tienen prohibido el internet. Pero por lo menos se escapan las noticias. Ya en hoy... este momento ya, por alguna razón, ellos han permitido el acceso a los teléfonos celulares, el acceso a algunos puntos de contacto de internet y el acceso a computadoras que la gente les lleva, que se las compran cuando viajan, y entonces se inventó el paquete, el famoso paquete que se fabrica en la misma Cuba, gente que tiene acceso al internet y preparan unos paquetes que venden semanalmente, y en esos
paquete. Estoy seguro que tu programa está incluido, Sí. pero están incluidos toda una serie de programas de Miami, están incluidos programas de noticias, novelas, todas esas cosas. Entonces, Lo a través prohibido. de todo lo prohibido. Entonces, a través de ese paquete, la población cubana, la que tiene acceso, sobre todo en la capital, a muchísima más información que antes no tenía. No es un accidente el divorcio total ideológico de las últimas generaciones, que caen en un cinismo tal que no creen en nada, ni entienden nada. Las últimas declaraciones de estos balseros, pobrecitos, que llegaron recientemente, ni siquiera saben que la razón del descalabro de la economía, de la cual ellos alegremente dicen que están huyendo, Claro. se deben al sistema político impuesto en Cuba. No pueden saberlo porque no hay quien se los diga. No hay quien se los diga. Que es el problema que estamos teniendo ahora en Venezuela. Cuando yo reabrí el programa, este programa el lunes, lo dije, que una de las razones es que en Venezuela ya no hay nada que ver. La gente no puede tener acceso a la información, no accede a la información. Bueno, pero en Venezuela todavía hay acceso al Internet. Hay acceso al Internet, pero es Y a difícil. través del pero, Internet pero te puedes enterar de todo, ¿eh? todavía el venezolano no ha pasado eso de entender que es a través de Internet que puede acceder a la información, sino que antes estábamos acostumbrados, por supuesto, como en todos los países libres y democráticos, a encender la tener televisión 20 y tener 20 y a periódicos. tener todas las opciones del mundo y a tener los 20 Claro, periódicos. claro. Por cierto, una de las noticias que quería darles el día de hoy es que viene un embargo al Nacional, que es uno de los periódicos libres, de los pocos periódicos libres que queda, y el embargo es por la demanda que Diosdado Cabello introdujo en los tribunales venezolanos, y están presionando al juez para que embargue todos los bienes. Y lo van a lograr. Y lo van a lograr, eso viene pronto, y ya el Nacional no podrá circular porque no habrá con qué pagarle a los empleados. Y Porque lo van a lograr, porque si en el año 79, como te decía antes de salir en cámara, el sistema judicial venezolano era un desastre, hoy en día es muchísimo más desastre. Claro, y hay un control absoluto sobre Porque eso, antiguamente, sin ningún disfraz y sin ninguna máscara. En aquella época, lo que para mí resultaba vergonzoso era la capacidad de comprar jueces. Ahora tienen dos herramientas: la compra y la intimidación física de la persona. O sea, en este momento yo pienso que el sistema judicial venezolano es inexistente. Lo que ha pasado con Leopoldo, lo que ha pasado con el otro alcalde, que ahora creo que le van a dar Ya le dieron casa por cárcel a Daniel casa Ceballos. por cárcel a Ceballos. Que es peor que estar en la cárcel, porque los mandan a la casa con unas restricciones que son Bueno, en la nada cárcel. es peor que estar en la cárcel. Bueno, pero en el sentido de lo que es el activismo político de ellos. No, sí, pero En ese nada sentido. es peor que estar en la cárcel. Por lo menos en la cárcel él está total y absolutamente a la merced de esos asesinos, y pueden elucubrar un plan que otro preso le meta una puñalada y lo mate, y aparece como un crimen, y lo ponen como si fuera un crimen pasional, además, para desprestigiar al hombre. O sea, todo eso es Puede posible. que ya lo han venido haciendo en otros Todo casos. eso es posible. O sea, pero en la casa por lo menos tiene la posibilidad de estar más protegido, al menos de eso. Rolando, este tema de esta reapertura de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, yo me pregunto, claro, uno ha conocido durante todos estos años, yo voy a cumplir 50 desde que nací, estoy oyendo el tema de todo lo que han sufrido los cubanos por esta opresión y por esta dictadura, y tanto dolor que hay en el camino, el dolor de los muertos tratando de salir de Cuba, el dolor de los ajusticiados, las familias, los que han estado presos durante tantos años. ¿Cómo se deja eso en el camino? Se reabren unas embajadas y simplemente es como que borrón y cuenta nueva. Pero además en el camino, o sea, apenas el domingo pasado, a unas horas de abrirse otra vez la embajada de Estados Unidos en La Habana, hay una represión terrible contra unas personas que protestaron, unas damas de blanco que simplemente usaron unas máscaras caseras de Obama para protestar que no se exigiera al gobierno de Cuba que se respeten los derechos humanos, y la represión fue brutal, los llevaron presos, etcétera. ¿Qué es lo que está ganando el mundo libre? No estamos hablando de Estados Unidos, el mundo libre, ¿qué está ganando con esto? Bueno, mira, yo conozco ese dolor de primera mano. Yo caí preso a los 15 años. No pude ver a mi mamá por 14. Tengo entrañables amigos que sufrieron cárceles por 20, 22, 23, 25 años. Conozco familiares de gente que desaparecieron en el estrecho de la Florida. He tenido el honor de conocer a luchadores del Escambray. En fin, yo conozco perfectamente ese dolor. Pero no te olvides que estamos viviendo en un mundo donde matan 1 millón de personas en Ruanda y no pasa nada.
donde constantemente se asesina en Darfur y no pasa nada. En este momento el conflicto sirio ha provocado más de 5 millones de desplazados, casi 1 millón de heridos, aproximadamente entre 200 y 300 mil muertos, y no pasa nada. O sea, a la humanidad, a la opinión pública norteamericana, a las Naciones Unidas, lo de Cuba es un dolorcito al lado de esos grandísimos dolores. Para mí, como cubano, es un dolor muy grande. Claro. Pero para el gobierno norteamericano siempre fue un dolorcito. O sea, como yo te decía fuera de cámara, los cubanos lograron el milagro, y repito, el milagro de con su esfuerzo, con su trabajo, con ese logro inmenso de tener tantos representantes en el Congreso y tener senadores y tener alcaldes y tener miles de cubanos en posiciones políticas y económicas importantes en el país a lo largo de estos 50 y pico de años, lograron que los Estados Unidos tratara la tiranía cubana diferente a cómo ha tratado y trata a todas las tiranías del mundo. No, ¿Cómo lo lograron? Bueno, lo lograron a base de mucho tesón, a base de mucho trabajo, a base de convertir el problema de Cuba en un problema de política local, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, con muchas horas de trabajo para conseguir eso. Pero, como en definitiva, para los norteamericanos, para el establishment norteamericano y para incluso para la población norteamericana, que lamentablemente muchísimos no saben ni dónde está Cuba, ni La Habana, ni nada de eso, era un dolorcito más. Entonces, aún hoy esto no sirve a los intereses ni del gobierno ni del pueblo norteamericano, porque vamos a decir que la idea es expandir el comercio en un mercado cercano. Es un problema económico, es una solución Vamos económica. a suponer que sea eso, que no es, en un mercado ávido, pero ahora ¿qué pasa? Este mercado es muy ávido, pero no tiene dinero para comprar, porque la moneda cubana, ninguna de las dos que circulan, son convertibles en el mercado cambiario internacional. Tú puedes ir con 1 millón de CUC al mercado cambiario internacional y no hay equivalencia. Vale más o menos lo mismo que los dinares de Irak, que yo tengo amigos que tienen 2 millones de dinares de Irak, de dólares iraquíes, como se llame, Exacto. y no valen nada. Lo compraron los 2 millones de dólares, lo compraron por 500 pesos. Bueno, ese es exactamente el valor que tiene el CUC y el peso cubano. Esa es la primera. La segunda, desde el punto de vista de inversiones norteamericanas, cualquier inversionista siempre piensa que lo que va a producir su primer mercado natural es la población del lugar. Porque, o sea, si no, tú lo que tienes es una planta en una isla, fabrica ahí y exporta y no te cuesta nada. Y pusiste la planta en la isla. Entonces, sí hay un personal extremadamente calificado en Cuba que podría servir para muchísimas cosas, pero no hay consumo. Entonces, todo lo que produzcan tendría que ser para exportar, para competir en los mercados que tienen acceso a todos los productos importados, que seguramente les interesará mucho más comprar un producto hecho en México, en Santo Domingo, en Francia o en Alemania, que un producto hecho en Cuba en una fábrica que tiene un año de experiencia. Artesanal, además. Ok. Entonces, aparte de eso, para un inversionista transnacional, que tiene que guiarse por las leyes de la Confederación Sindical Internacional, donde tiene que tratar a los obreros de cierta manera y tiene que pagarle a los obreros de cierta manera, se puede crear un problema, porque si tiene instalaciones en otro país, lo pueden demandar por lo que le hace a los obreros cubanos, que además no pueden ser contratados por él. Son trabajadores que son escogidos por el gobierno cubano y colocados en esa empresa, que además le paga a la empresa una cantidad de dinero y a los obreros cubanos le paga el 10%. Eso seguirá siendo una norma. No, eso es la ley, no es un problema de norma, es la ley. Además, está establecido por la ley que cualquiera de las inversiones
el socio mayoritario siempre ha de ser el gobierno cubano. Bueno, ¿y habrá además, inversión con esas condiciones? No. Al regreso vamos a hablar de eso porque ya me pasé de tiempo. Estamos con Rolando Bejar, que es analista político. El tema cubano es una de sus especialidades y es columnista del Nuevo Herald. Al regreso vamos a continuar hablando de esto y que él me diga a dónde van a quedar los derechos humanos en estos tratados. Y bueno, yo me imagino que los congresistas, por lo menos los republicanos, tratarán de hacer algo para que el gobierno de los Estados Unidos por lo menos exija respeto a las libertades, respeto para que la gente proteste y pueda decir y expresar lo que siente. Al regreso continuamos con este tema. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate, estamos con Rolando Bejar tocando este tema. Ya mañana es el show del cumpleaños de Fidel frente a la sede de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Pasado mañana es la reapertura de La Habana. Ya se dijo que los disidentes no están invitados, ni siquiera una representación de la que ha sido la disidencia en Cuba. Es decir, solamente esa fiesta es para los enviados de Estados Unidos, en este caso el señor Kerry y los miembros del gobierno cubano. Si nadie se va a atrever, nadie va a arriesgar dinero en un país que tiene las leyes laborales y las leyes empresariales que tiene Cuba, entonces, ¿qué es lo que está buscando Cuba con esto? Bueno, Cuba lo que está buscando es, y lo dicen todos los días, primero, el acceso del turista norteamericano, el mercado turístico norteamericano que se desparrama en las Bahamas y en Puerto Rico y en México y en Santo Domingo, lo tienen muchísimo más cerca. Además tiene el sabor ese de lo que ha sido prohibido por 55 años y ellos lo que les interesa es lo inmediato. Ellos no tienen una capacidad hotelera suficiente, pero han habilitado que la gente en sus casas pueda alquilar habitaciones a las cuales le cobran unos impuestos excesivos. El gobierno a la gente. El gobierno a la gente. Y si no los cumplen, van presos. O sea, no es que le ponen una multa, como aquí te pueden poner una multa porque tú no pagas un qué sé yo y te ponen una multa. No, es directo a la cárcel. Entonces, esa es la primera cosa. Y la segunda y la más importante, acuérdate que siempre ellos miran a corto plazo, porque ellos son como todos los delincuentes, resolver el problema ahora y después veremos las consecuencias. Lo han hecho desde siempre. De esa manera destruyeron toda la base fabril cubana con todos los experimentos que se le ocurrió a él y con la desidia y con el robo y toda la infraestructura agrícola cubana, los ingenios, de todos los ingenios que había en Cuba, creo que están funcionando 8, 10, 12, no sé, y habían cerca de 90. ¿Y cómo estarán funcionando además, no? Los que funcionan. Entonces, esos son los dos objetivos fundamentales. Y el primer objetivo fundamental y el segundo es levantar el embargo. Levantar el embargo no es precisamente lo que ellos están buscando para que haya más mercancía, más insumos en Cuba, porque eso a ellos nunca les interesó. Cuando la Unión Soviética mandaba miles y miles de millones de dólares a Cuba todos los años, subsistía la libreta de racionamiento que duró en Europa entre 2 o 4 años después de la Segunda Guerra Mundial, que destrozaron las ciudades, toda la economía destrozada, y en Europa duró la libreta de racionamiento 2 o 3 años. En Cuba todavía hoy hay libretas de racionamiento. Pero ¿qué es lo importante? Lo importante es que una vez que no exista el embargo, el gobierno cubano va a tener acceso a los créditos blandos. Los créditos del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, y son expertos, ellos tienen gente estudiando hace años cuáles son los papelitos que hay que llenar. A pesar del mal crédito, del mal historial de crédito. El negocio de los banqueros es prestar dinero. Y los banqueros nunca prestan su dinero, siempre prestan el de los demás. El dinero del banco. Y cuando se trata de estas organizaciones internacionales, muchas veces son muy politizadas y actúan de acuerdo con eso. O sea, esos son los dos objetivos. Tú hiciste una pregunta al aire que yo quiero responderte, que qué pasa con los derechos humanos y todas esas cosas. Mira, la respuesta la dio Obama en su reciente visita a Zimbabue.
Zimbabue es uno de los países africanos donde más violaciones de derechos humanos hay. Mueren 39.000 niños al año, neonatos en la guerra por las enfermedades y todo eso, y las violaciones de los derechos humanos son galopantes. Y la promesa de nuestro presidente Obama al dictador de Zimbabue, que es lo que estábamos hablando, otro dictador con el que se tienen las más cordiales relaciones, fue que iba a incrementar la ayuda a Zimbabue. O sea, los derechos humanos de los ciudadanos de Zimbabue... Pero aquí por lo menos hay un Congreso que puede controlar eso. Aquí hay un Congreso que funciona, esto no es una dictadura. Entonces, todas estas cosas, ¿por qué no han podido evitarse? Porque el problema es que cuando se plantean esos casos personales del presidente, lo va a plantear un legislador, no lo va a plantear él. Lo va a introducir en el Congreso. Uno de sus legisladores. Uno de sus legisladores en un paquete de medidas que si se anulan, si se vetan, perjudican toda una serie de cosas que son necesarias, razonables y buenas. Y entonces ahí, ¡prum!, se cuela lo que el presidente quiere hacer para complacer a uno de sus amigos. Acuérdate que la política norteamericana en este momento es una política de buenismo exacerbado. Están convencidos de que ellos, si ellos abrazan a sus enemigos, se convierten en enemiguitos y que se van a convertir en gente buena, van a reducir. y que van a respetar los derechos humanos y que van a permitir que haya democracia y que no van a fabricar bombas nucleares y todas esas cosas. Esa es la mentalidad actual. A mí me da la impresión de que ahí no ha habido ni siquiera una conversación sobre derechos humanos, porque no se le ha puesto ni siquiera una condición al gobierno cubano, al régimen cubano sobre esto, porque es que ha sido más violenta la persecución. Como no se le pone a Saudi Arabia, donde le cortan los brazos a la gente y los cuelgan por ser homosexuales, donde apedrean a una mujer porque fue infiel. Pero ¿cuál es la sorpresa? Entonces esta situación es peor, por ejemplo, para la disidencia cubana. Muchísimo peor. Esta situación es peor para el propio pueblo, que ya no va a tener ni siquiera cómo protestar, porque entonces viene el cuento de que no, si hay buenas relaciones. No, ahora los represores cubanos tienen, además del poder y el control total que tienen sobre la población, la anuencia del presidente de los Estados Unidos para que maltrate, asesine y reprima a quien le parezca, porque ahora somos amiguitos. Entonces esto es una historia sin fin. Es una historia sin fin. Y además llena de grandes injusticias. Déjame decirte una cosa. Por donde se le puede escapar, la cosa es por lo que dijo Napoleón, que las guerras se ganan con tres cosas: dinero, dinero y dinero. Hasta este momento, la disidencia cubana ha estado tan reprimida por el régimen que no ha tenido otra alternativa que recibir fondos del gobierno norteamericano y de algunos cubanos que han mandado algo y de alguna organización europea y qué sé yo. Que eso es un arma un poco de doble filo, porque siempre el que paga manda, ¿eh? Eso es inevitable. Así es. Eso es inevitable. Entonces eso ha tenido ventajas y desventajas. ¿La ventaja cuál es? Que gracias a los fondos otorgados no hay un pueblecito en Cuba en este momento donde no haya un activista de derechos humanos, cuando eso empezó con 4 locos en el año 88 dando gritos en el maletón. O sea, esa es la parte positiva. Otra parte positiva es que al perder el gobierno el total control de toda la economía, entonces la gente tiene dinero. Y cuando la gente tiene dinero y tiene intereses y tiene cosas que perder, lucha más por conseguir más o protegerla. Entonces, puede ser. Pero ese puede ser así como un largo camino, así como a largo plazo. No, sí. A no ser, por ejemplo, tú tienes el caso de Singapur, donde hay una dictadura de partido desde el año 59, igual que en Cuba. Pero esa gente ha maniobrado de una manera que mantienen una represión férrea, no respetan a los derechos humanos, pero tienen el nivel, el estándar de vida, el ingreso per cápita de los más altos del mundo. Entonces la gente vive bien
protesta poco, sabe que no puede protestar, pero vive bien. Era lo que pasaba más o menos en la época de Pérez Jiménez en Venezuela. La gente tenía Algo parecido. poder adquisitivo, tenía tranquilidad, tenía seguridad. Ajá. Y entonces, como decían, el que no se metía en política estaba tranquilo. Y eso es más o menos Singapur. Y los Estados Unidos no tienen ningún complejo en tener las mejores relaciones también con Singapur. Todas estas medidas pueden echarse para atrás una vez que venga otro gobierno aquí, por ejemplo, un gobierno republicano aquí en los Estados Unidos, o eso se queda así, tal cual, este restablecimiento de relaciones y todo eso. Bueno. Porque ahora vendrá la cantidad de protestas frente a la embajada de Estados Unidos. Ahora eso va a ser... Primero, dentro del Partido Republicano hay tantos defensores de que se establezcan relaciones como dentro del Partido Demócrata, ¿eh? Porque en las delegaciones de congresistas y de senadores norteamericanos que han ido a Cuba, ha habido de ambos Han sido partidos. mixtas, sí. ¿Por qué? Porque estos congresistas representan a sus distritos. Entonces, si le meten el cuento a un congresista cuyo estado produce trigo o arroz o pollo o huevo o carne o lo que sea, y le dicen, oye, si hacemos relaciones con esta gente, tú vas a poderle vender a esta gente, y entonces el propio estado dice, bueno, el estado del congresista Todo dice, el bill metal, el bill metal. entonces yo tengo que subsidiarlos menos, y ese dinero queda para el estado para repartirlo de otra manera. Los intereses económicos. Entonces, o sea, no te sorprendas por ver fervientes republicanos defendiendo esto, y no te sorprenda que haya republicanos en la delegación esta, ¿eh? Pero una frustración muy grande. De verdad que esto es una frustración muy grande, pero bueno, es la realidad, ¿no? Y es la realidad Es una triste realidad. Es una triste realidad porque cómo se borra la historia tan fácilmente, ¿no? Yo creo que... Se borra, el gobierno cubano borró toda la historia anterior al año 59 para evitar que los cubanos estuvieran orgullosos de su país y que se avergonzaran de lo que había sido. Es lo mismo que hace este caballero ahora. En vez de hablar de los logros de los Estados Unidos, de los aportes de los Estados Unidos a la humanidad y al mundo y a sus ciudadanos, él solamente enfatiza en lo que se han equivocado, en lo que han sido crueles, en lo que han sido malos. Y en lo que hay que rectificar. Y en lo que hay que rectificar. Gracias. Muchísimas gracias, Rolando, por haber estado aquí con nosotros. Siempre tan sabroso conversar contigo, ¿verdad? Rolando Bejar, bueno, de verdad que es así como frustrante y no sentirse triste y angustiado con esta situación. Cuando uno viene de un país como Venezuela, que está en este mismo proceso, pues no es fácil. Vamos a un corte, en regreso vamos a hablar con Diego Arria. Este tema también lo vamos a tocar con Diego Arria. ¿Qué es lo que se dice realmente en este país? ¿Cuál es el comentario generalizado sobre este tema del viernes, cuando se reabre la embajada de Estados Unidos en La Habana, al día siguiente del cumpleaños de Fidel, y este reto permanente de Cuba contra Estados Unidos que no se acaba? Ya regresamos. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate, ya tenemos vía Skype desde Nueva York a Diego Arria. Él no necesita presentación, fue presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, fue gobernador de Caracas, analista político, escritor, economista, etcétera, etcétera, un gran venezolano, definitivamente. Amigo suyo. y amigo de nosotros. Bueno, Diego, escribiste algo hoy que habla de así sí vale la pena votar el próximo 6 de diciembre. Y quiero que te extiendas en esto y lo expliques, porque yo creo que sí tenemos que decirle a la gente votar y por qué votar y cómo votar, porque hay diferentes formas de participar en este proceso. Porque yo hablaba, por ejemplo, de dos temas que te los quiero comentar rapidito antes de que tú empieces. En el inicio del programa, uno, el abuso del general Pérez Arcay de ordenar despedir a una cajera de un supermercado porque le dio una respuesta que a él no le gustó. No solamente la despidieron, sino que la metieron presa por órdenes de Pérez Arcay y está bajo régimen de presentación por rebelión. Una joven venezolana, una muchacha, una trabajadora de una caja, o sea, una cajera de un supermercado. Lo otro, viene para el Nacional una medida de enajenación de todos los bienes, o sea, congelamiento de cuentas, etcétera, todo por la demanda que introdujo Diosdado Cabello. Y la presión la está recibiendo el juez que tiene la demanda, que tiene que expropiarle todo al Nacional. Una medida además que se va a hacer sin que el demandante, que es Diosdado Cabello,
coloque la fianza tal cual como lo dice la ley, que debe colocar una fianza, ni siquiera se le va a pedir fianza al demandante, sino que se va a tomar la medida sin pasar por esto. Es decir, ya el Nacional va a tener que cerrar porque no va a tener con qué pagarle a los empleados, no va a tener propiedades, ya viene el cierre del Nacional. Con estos escenarios que son del día a día de Venezuela, ¿cómo se puede hablar de unas elecciones libres, transparentes y que van a encaminar el país hacia la democracia? El comportamiento de ese general, evidentemente, es un comportamiento miserable. No es el único. Hay muchísimos generales en Venezuela que han degradado todas sus funciones, realmente abusivas y cobardes. Ahora, tú estás diciendo cómo celebrar elecciones puras, transparentes, limpias. En Venezuela eso es imposible. En Venezuela vivimos bajo una dictadura, una tiranía despótica que se caracteriza justamente por haber estructurado un sistema electoral, yo lo llamo el Ministerio de Elecciones del Gobierno, que se ha especializado en trampear, en generar situaciones fraudulentas previas a las elecciones y tiene un grupo de personas muy calificadas para la trampa y el fraude. Ahora, yo he hecho hoy una nota donde digo que así sí valdría la pena votar el 6 de diciembre. Muchos amigos me dicen, ¿cómo tú dices eso? Y digo, bueno, es muy sencillo. Los venezolanos, ¿qué es lo que nos vienen diciendo en cada elección? Vamos a tener un número de diputados y con esos diputados vamos a hacer A o B o C. Hoy en día la mayoría no sabemos ni siquiera quiénes son esos diputados y qué harían. Y yo digo, si en Venezuela se le propone al país lo que se propone es tratar de controlar la asamblea para destituir a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, a la señora Tibisay Lucena, a la fiscal general, al contador general, al defensor del pueblo, o sea, con nombre y apellido al director del Banco Central, o sea, desmontar el aparato político de una dictadura como la que tenemos. Yo creo que eso pudiera generar un entusiasmo superior a lo convencional para que la gente entonces masivamente vote. El fraude va a estar siempre, pero ya el fraude existe cuando han hecho una reagrupación de votos, ¿no? Se cayó. ¿Aló? Ajá, sí, te escuchamos, Diego. Cuando han cambiado los distritos, cuando han movilizado gente, o sea, ellos tienen, es un proceso de trampa permanente. Ahora, semana pasada el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de Brasil, el senador Funes, dijo, en Venezuela habrá un fraude colosal, se prepara. O sea, estamos más que advertidos. Lo que pasa es que un régimen que tiene 15% de apoyo, que es lo que tiene Maduro, para lograr ubicarse el 50 o más por ciento de una elección, el tamaño de la fraude tiene que ser aún más colosal. Entonces, hoy yo no veo, Patricia, en Venezuela, que haya una inspiración de líderes realmente, no existe. Entonces yo creo que hay que crear una causa que inspire, y la causa que inspire es la libertad, los derechos, el desmontaje del gobierno que tiene. Entonces me dice uno, bueno, pero van a decir que esto es acabar con la revolución. Claro, es acabar con la revolución, de eso se trata de desmontarlo. Algunos dicen, no, nosotros en el Parlamento jamás iríamos contra el régimen, pero por supuesto que sí. Incluso hay una cantidad de razones, justificaciones para pedir incluso la dimisión del presidente de la República si se llegara a esa situación. Ahora, esto es una especulación, Patricia, pero yo digo que para que eso sea posible, todos estos candidatos a diputados y los partidos que los apoyen, que deben suscribir entonces un convenio público donde ellos se comprometen a que realmente harían eso, que derogarían la ley de precio justo, en fin, un conjunto de leyes, esas telarañas jurídicas que tiene aprisionado al país. ¿Saben qué pasa de hacerlo? Yo no lo sé. Lo que sí sé es que esto es una prueba que se le está poniendo ante la comunidad. Yo he comenzado hoy una petición justamente para tratar de agrupar gente en torno a esa idea y presentarla a los partidos políticos. ¿Y tú crees que haya, después de estas demostraciones por cierto, que tú comentaste que no había que responsabilizar a Chubo Torrealba por el fracaso de la convocatoria del sábado, ¿tú crees que haya realmente un interés por parte de lo que se llama la mesa de la unidad de sentarse realmente? Porque eso es importante, sí, la unidad definitivamente es importante, Diego, para avanzar, ¿no? Pero no puede ser la unidad en base a lo que ellos impongan, sino también a lo que la gente está exigiendo, a esto que tú estás diciendo, a lo que son las necesidades también del país, ¿no? Claro, pero es que ellos tienen una idea muy particular
La unidad para ellos es la unidad de un grupito de partidos. Para mí la unidad es el país. Exacto. Entonces, la unión es el país. Es una cosa muy distinta. Yo sé que los partidos son importantes, pero son, en este caso, más que insuficientes. Entonces, tú has visto, las encuestas te dicen que la mesa de unidad tiene 20%, el PSUV tiene 15%, y el resto del país tiene como el 60%. Es mucho más representativo que no está. Pero, ¿qué es lo que está haciendo falta? Es lo que yo vengo planteando mucho tiempo y otros también. Es una gran alianza nacional. Los partidos, yo dije, no culpen a Chu, porque es más fácil cortar por lo más delgado. Claro. Aquí lo que el fracaso es realmente que no hay realmente un liderazgo. Y yo decía, bueno, y el que está aprobado nacionalmente es Capriles, bueno, ¿por qué no asume entonces la responsabilidad de convocar? No lo hacen, Patricia, porque han perdido la capacidad de convocatoria. Esa es la realidad. Bueno, pero la convocatoria, ¿cómo tú vas a convocar a unas elecciones a que voten por ti si no eres capaz de convocar, por ejemplo, a una concentración, a una reunión, o a una mesa, o a sentarse en una mesa para llegar a acuerdos? Bueno, porque hay el convencimiento de que como hay el 80% del país estaría indignado, entonces no importa quiénes son los candidatos, no importa si son buenos, son malos, si hablan, no saben, porque él se dice que automáticamente todos vamos a ir a votar. Eso es, yo diría, un gravísimo error, porque no basta simplemente con estar indignado. La gente también quieren que apelen a su inteligencia y que no lo están haciendo. Entonces, por eso digo, la elección, para mí, si esto suscribe este documento, como digo yo, sería una especie de plebiscito, Patricia, de que a favor o en contra del gobierno, y sería, ya no sería una votación por los individuos, que es el candidato Táchira, Lara, sino una votación para sacar del gobierno, para rescatar los poderes públicos, para votar realmente, porque ese es el término, a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia que tienen aprisionado al país, a la señora Pizarro Lucena, que es la jefa de la trampa electoral, la fiscal general, que es la torturadora y la del yugo del sistema. O sea, tú tienes que decir al país, no se trata de simplemente ir a votar por votar, no, vamos a votar para rescatar los poderes públicos y poner en la calle a estos tipos que han venido martirizando y son causantes de la ruina del país y la pérdida de nuestra libertad por la complicidad que han tenido con este régimen infame. Bueno, ojalá por el bien de todos que haya una especie de reflexión, ¿no? Porque la gente ya ha demostrado que tiene madurez política, Diego, que ha entendido la situación y hay una indignación, pero es una indignación contra todos estas cosas preestablecidas, ¿no? E impuestas. A mí me preocupa mucho que la gente no sabe ni siquiera que, bueno, siempre quiénes son los candidatos. El problema aquí no es de individuos. Yo lo que digo, cambiemos el enfoque. Vamos a decir qué es lo que queremos. Lo que queremos es, lo vuelvo a repetir, salir de esta gente que tiene aprisionado al país. Estos son los cómplices principales, el Tribunal Supremo de Justicia y todos sus miembros, hay que sacarlos. Si tú sacas a esa gente teniendo... Bueno, eso de que exista un juez que esté siendo obligado a prácticamente bajarle la Santa María del Nacional y obligado directamente por el presidente de la Asamblea Nacional, por Diosdado Cabello, a través de una demanda. O sea, él introdujo la demanda y le dijo al juez lo que él tenía que hacer, Diego. Ahora, déjame terminar solamente una cosa aquí. Yo he estado meditando mucho sobre el tema. Si nosotros fuésemos una sociedad políticamente madura, por ejemplo, entonces tú puedes proponer un partido que se llame Abstención. Entonces, cuando tú tienes el 80% de abstención, tú le dices a ese gobierno, ahora ustedes se van porque ha sido rechazado por el 80%. Esa no es la situación de Venezuela. Entonces, yo lo que digo, quiero provocar, en el fondo, una motivación de la gente que diga, bueno, sí es cierto, son unos tramposos, hacen fraude, tenemos que luchar contra eso, pero capaz de que si de repente somos una cantidad monumental, el fraude cada vez se hace más difícil, y si lo que nos están prometiendo no es simplemente que Pedro, María, Rodrigo, etcétera, llena el Congreso, y nos están prometiendo rescatar los poderes públicos para realmente rescatar a Venezuela, entonces vale la pena hacerlo. Ahí es lo que estoy hablando. Diego, ¿tú crees realmente que estamos a un paso del 6 de diciembre, ¿tú crees que realmente haya, porque el análisis que se está haciendo es que finalmente si aquí pasa lo que siempre pasa, que es nada,
y esta gente se termina quedando con la Asamblea Nacional o suspende las elecciones a su antojo, etcétera, y no pasa lo que tú dices, que es el cambio de las instituciones, que es lo importante en el país, la renovación de las instituciones, pues ya no habrá nada que hacer con el país. Es así. Yo creo que estamos en una situación de emergencia, terapia intensiva. Muchos dirigentes siguen viviendo, hablaba contigo antes, en negación de la realidad. Estamos en manos de un sistema dictatorial. La salida no será electoral, no importa que nosotros queremos cualquier elección. El señor Maduro dijo hace un par de días en televisión: prepárense para la masacre y la sangre si fracasa la revolución bolivariana. Y no lo digo en chino, él habla muy mal español, pero lo digo en español. Eso es una amenaza criminal. O sea, nosotros estamos sitiados, rodeados, amenazados. Entonces el país tiene que saber que la dirigencia política está consciente de eso y decirle a la gente: mire, los obstáculos son monumentales, la trampa es terrible, pero tenemos que hacer todo el esfuerzo antes de que realmente no haya otra posibilidad. No haya más nada que hacer. Hasta que no haya más nada que hacer, ¿no? Pues sí, porque es que mira, cuando uno se pone a pensar, entonces ¿qué hago? No participo. Perfecto, no participo. ¿Y qué ganas no participando? Nada. Y por otra parte, si me intenta, bueno, puede que lo hagamos. ¿Será que el problema es reconocerán la victoria? No la van a reconocer. Entonces hay que empezar a organizarse desde ahora y activarse para justamente poder defender esa victoria, para que no suceda lo que nos pasó en la presidencial de diciembre, que habiendo ganado no defendimos la victoria. Bueno, porque no había nada realmente preparado para eso. Entonces tú tienes 3 meses, tienes que ir preparándolo, tienes que ir diciendo a la comunidad internacional: estamos enfrentados, miren lo que dice el presidente, dice que nos va a liquidar, dice que secundado por una cúpula militar corrupta, como este general que tú mencionaste al principio, estos generales que secundan y se han convertido en el basamento de este régimen perverso. O sea, tenemos todo en contra. Entonces, bueno, si todo el mundo tiene 2 opciones: que te quedas en el suelo y que te dicen, o cuando tú ves, como veo yo, una rendija, tratar de que esa rendija se haga cada vez más grande y tú puedes movilizar realmente al país, pero no es para que el señor fulano de tal o la señora fulana de tal sea el diputado. No, pero vuelvo a repetir, para sacar a estos personajes y rescatar los poderes públicos y poder enderezar el país. Eso evidentemente es una revolución. Si eso es posible, ni tú, ni yo, ni nadie lo sabemos, pero ese es el escenario que yo creo que hay que crear. Diego, tú que has estado ahí en el Consejo de Seguridad de la ONU, que vives en Nueva York, que te sigues codeando con la gente que toma decisiones en el mundo, además, ¿Venezuela está sola internacionalmente? Fíjate, esta pregunta ahora es más fácil de responderla. Hasta hace unos 6-7 meses estábamos absolutamente solos. Eso ha cambiado crecientemente. Debo decirte, han sido 2 mujeres las que han generado en gran medida ese cambio, que han sido Lilian Tintori y Mitzi Capriles de Ledesma. Esas señoras, esas mujeres, esas muchachas, porque han hecho un viaje por el mundo entero y han generado no solamente mucha simpatía, han generado mucho interés. El mundo ha comenzado a tomar cada vez más una percepción más correcta. Eso también está en función directa de los precios del petróleo. Cuando los precios del petróleo disminuyendo para Venezuela, cada vez es mucho menos atractivo Venezuela para muchos otros países que estaban simplemente acomodados para ver cómo aprovechar nuestros recursos. Entonces creo que hay un interés creciente. Bueno, el presidente, el jefe de Estado, las Naciones Unidas lo saben, la OEA lo sabe. No hay nadie que no sepa que nosotros vivimos una dictadura corrupta, que tenemos un presidente de una asamblea legislativa indiciado, investigado, por estar asociado a uno de los carteles de narcotráfico más importantes del mundo. O sea, estos hechos, Patricia, ya no pasan desapercibidos. No estamos tan solos como estábamos, tampoco estamos tan acompañados como merecemos. Bueno, muchísimas gracias, Diego, y seguiremos conversando. Gracias. Muchas gracias a ti, cariños. Bueno, ustedes lo escucharon. Estas 2 conversaciones han sido duras, pero han sido realistas. La de Rolando Bejar sobre Cuba y la de Diego Arias sobre Venezuela. Yo me despido hasta mañana. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora.